Bueno, Carlos, pues gracias por hablar conmigo hoy. La primera cuestión sería si puedes hacer una especie de presentación corta. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Hola, pues mira, mi nombre es Carlos Sánchez Almeida, soy abogado, llevo desde 1987 en la profesión, es decir, este año cumpliré 30 años en la profesión y me he dedicado los últimos 20 años aproximadamente fundamentalmente a temas de derechos civiles en Internet, o sea, casos de delitos informáticos y similares, y simultaneando al mismo tiempo lo que es el ejercicio de la abogacía de casos que afectan a temas de derechos en la red, junto con el activismo en diferentes organizaciones como Fronteras Electrónicas o ahora mismo la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. ¿Un activista qué es lo que es? ¿Tú te consideras uno? Bueno, soy activista porque no he podido ser otra cosa, básicamente. Soy activista desde que allá por el año 1997, creo recordar, estalló el caso Ispahack. Fue un caso que en lo que a mí me afectó a nivel personal fue que, digamos, la Guardia Civil le molestó un artículo que yo había escrito hablando de derechos del detenido, un artículo que se había difundido a través de la ONG Fronteras Electrónicas y que también fue publicado por el grupo de hackers Ispahack en su sitio. Y precisamente porque había sido publicado en su sitio, consideraron que yo era parte de Ispahack y me citaron a declarar. Y bueno, finalmente yo quedé fuera del caso, se archivó el caso, lo que a mí respectaba, y realmente me había visto objeto de una persecución ideológica, o sea, realmente. Asumí la defensa de Ispahack a partir de ese momento, pero me entró el gusanillo del activismo. Y como precisamente Fronteras Electrónicas había sido la organización que había difundido mi artículo, me integré en Fronteras Electrónicas, en todo lo que era defensa de ciberderechos y desde entonces sigo ahí. ¿Qué te parece a ti que puede hacer una persona para participar en la vida pública, mejorar la sociedad en la que vivimos, pero sin tener que pasar por partidos políticos o por gobierno? ¿Es algo efectivo? ¿Se puede hacer política sin partidos políticos? Bueno, yo pienso que desde que están las ONGs ahí, siempre se ha podido hacer, al margen de partidos políticos, organizaciones políticas, sindicatos y demás, siempre se ha podido hacer política. Yo pienso, por ejemplo, que Amnistía Internacional hace mucha política, Médicos Sin Fronteras hace mucha política. Es una forma de hacer política mediante la acción directa de dar soporte a quien lo necesita en cada momento. O sea, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, y a partir del año 1995, cuando Internet llega al gran público, Internet ha sido un mecanismo para el activismo, para poder interactuar contra el poder con una organización mínima, cosa que antes no podía hacerse. Antes las comunicaciones entre los diferentes activistas se tenían que hacer de forma personal, las cosas eran mucho más lentas. En este momento, todos lo hemos visto en los últimos años, se han montado a través de digamos, sistemas de redes sociales, sistemas compartidos de documentación, se aprueba un manifiesto en escasos minutos debatiéndolo entre personas que están en diferentes lugares del mundo y se pone en marcha una campaña. Ha sido precisamente Internet lo que ha potenciado el crecimiento del activismo y la capacidad de la sociedad de movilizarse por sí sola al margen de líderes y al margen de organizaciones. ¿Y el activismo desde el ejercicio de la abogacía se puede hacer? O sea, ¿cómo planteas tú eso? Lo digo porque a mí me puede resultar en algún momento, o sea, se podría llegar a pensar que podría haber una especie de conflicto entre lo que sería el interés del defendido y después la cuestión política, ¿no? O el statement que se quiere hacer, ¿no? ¿Y cómo manejas tú eso? Bueno, realmente cuando yo asumo la defensa de un caso, ese caso realmente donde hay que ganarlos en tribunales, o sea, todo lo que sea hacer activismo, desde mi punto de vista, puede ser contraproducente para el caso concreto. O sea, yo tengo que actuar en ese caso como abogado. Lo que pasa es que evidentemente yo tengo un perfil como activista que es difícil esconderlo. Ahora, también te puedo decir, recientemente asumí la defensa de una persona acusada por los Mossos d'Esquadra de haber hackeado la televisión pública de Cataluña.
Y en ese caso en concreto, pues quien asumió el papel de activista fue el comité de empresa. Yo me quedé en un discreto segundo plano como abogado, simplemente asumiendo la defensa y demás. Entonces, depende del caso. O sea, hay casos que realmente, por ejemplo, hay un tema de un litigio estratégico que afecta al poder. Por ejemplo, un caso paradigmático que llevamos en el despacho en su momento fue cuando intentó apropiarse una serie de gente del nombre de Democracia Real Ya. Tuvimos que defender a Democracia Real Ya, que no estaba registrada como marca ni nada, ante los tribunales, diciendo, oiga, esta es la gente que junto con No Les Votes organizó el 15M, precisamente rechazó en su momento crear estructuras, pero tiene una identidad y esa identidad hay que protegerla. Bueno, pues en ese caso en concreto, pues realmente la defensa jurídica iba al lado mismo de la defensa política de la plataforma, ¿no? Uh-huh. ¿Has mencionado el término litigio estratégico? Te pediría que nos expliques qué es lo que es y nos pongas algún ejemplo de cómo, mediante esa acción judicial, generalmente ya no es defender, sino que es como, bueno, no atacarnos la palabra, ¿no? Pero es como demandar justicia por algo. Entonces, explícanos si quieres qué es lo que es, para alguien que no haya visto el término. El concepto de litigio estratégico, yo pienso que hay que diferenciar mucho el litigio estratégico que hacen las ONGs del que se hace desde el poder. Yo pienso que el litigio estratégico, cuando se hace desde el poder, es una desviación de poder y es muy peligroso. Es decir, porque es un litigio por ideología. El poder tiene que estar sometido al imperio de la ley, siempre. Entonces, en la medida que utiliza la justicia para otras cosas, es peligroso. Yo pienso que el único litigio estratégico legítimo, por así decirlo, es el que surge de la sociedad civil, el que se enfrenta al poder, sea estatal, sea poder económico, sea poder mediático, que también lo es. Y a lo largo de los últimos años hemos visto muchos casos de litigio estratégico. Por ejemplo, todas las plataformas que impulsó Javier de la Cueva contra el canon digital, que luego, por ejemplo, la actuación también de Josep Joubert ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir la nulidad del canon digital, las acciones que hemos desarrollado también con David Bravo y también desde nuestro despacho, desde Bufet Almeida, en favor de las webs de enlaces, en favor de la libertad de enlazar. Todos estos casos, evidentemente, eran al mismo tiempo que la sociedad se estaba movilizando para conseguir defender una serie de derechos en Internet. Esos derechos no bastaba con defenderlos en Internet y ante los políticos, sino que además había que defenderlos en tribunales. El litigio estratégico también es lo que está pasando en estos momentos en Madrid y en otros sitios con la defensa de la libertad de expresión en Internet. Digo Madrid porque donde más activa es la lucha en estos momentos es en Madrid, precisamente porque es en Madrid donde está la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional está claro que está siendo en estos momentos una institución que está persiguiendo de forma activa la libertad de expresión en Internet y son cada vez más los casos de tuiteros que se han procesado. Evidentemente, cada caso de defensa de derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión, que va a llegar seguramente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son litigios estratégicos y son casos que hay que defender. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene ser un activista? O sea, con esa exposición personal, ese como crearte enemigos. Bueno, pues alguna vez ha habido comentarios de algún cliente precisamente reprochándonos el que no tuviésemos una neutralidad ideológica como despacho. Los grandes despachos que hay en España no se mojan en política. En nuestro caso ha sido, como repito, algo consustancial a la historia del despacho, porque en un momento determinado, mientras éramos simplemente abogados técnicos, a pesar de solamente ejercer como abogados técnicos, nos vimos envueltos en un conflicto ideológico. Se nos vino a perseguir precisamente por defender los derechos del detenido y explicarlos en un artículo. A partir de ahí, realmente tomé partido. O sea, fue una opción personal, una opción que luego ha sido apoyada incondicionalmente por mis socios en el despacho. O sea, el activismo que hacemos desde Bufet Almeida no es un activismo unipersonal, no solamente actúo yo. La cuenta Bufet Almeida es una cuenta colectiva y se asume los tweets colectivamente por parte de todo el despacho. Entonces, lo cierto es que sabemos positivamente que el activismo
nos impide acceder a determinado tipo de clientes. Hay clientes que las connotaciones ideológicas del despacho le echan para atrás. Desgraciadamente es algo que hay que asumir y son unas consecuencias económicas que hemos asumido, pero al mismo tiempo nos permite un ejercicio de la abogacía que satisface personalmente a los miembros del despacho, o sea, nos sentimos, nos gusta lo que hacemos y eso compensa las dificultades económicas que podamos padecer. Y para acabar, lo último sería, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere cambiar la sociedad, pero que nunca ha hecho nada activamente, ¿no? Que quizás se siente solo, piensa que no puede, no se ve capaz, quizás no sabría por dónde empezar, nunca se ha asociado, nunca ha protestado? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Pues lo primero que tiene que hacer es relacionarse, o sea, abrirse a otras personas, abrirse a otras formas de pensar. Evidentemente, Internet es un primer paso. Ahora bien, también le digo que no se quede solamente en la red. Es decir, la red es un mecanismo para entrar en contacto con otras personas, pero una vez has entrado en contacto no tienes por qué mantener esa relación exclusivamente en lo virtual. De hecho, se complementa muy bien lo virtual con lo real, o sea, lo suyo es salir a la calle, y pienso que la gran explosión del 15M fue precisamente eso, un momento determinado que un montón de gente que se conocía solamente de las redes, que había hecho cada uno activismo en su sector, en un momento determinado confluyeron todas las luchas en la calle. Y fue la red la que nos ha sacado a la calle. Pero realmente somos seres sociales, no dejamos de ser simios que necesitan de la interacción social. Y pienso que los dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, están llamados a confluir. Muy bien, pues muchísimas gracias.